Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de absoluta libertad de expresión, de reflexión y de debate de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema que ha sido puesto muy recientemente de nuevo en el tapete de la discusión, que es el de la reforma laboral. El gobierno presentó un proyecto parcial, yo digo que medio desilvanado y malintencionado, parecido a la reforma política. Desgraciadamente no tuvimos el tiempo de procesar antes en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, a la que pertenezco, proyectos que ya tienen antelación, que son mucho más completos, que vienen de fines de los años 70. Yo tengo invitados a 3 expertos de primer nivel en esta materia y voy a comenzar por mi amigo Arturo Alcalde Justiniani, que es licenciado en Derecho por la UNAM, es asesor legal, ha sido participado muy activamente en los proyectos justamente de reforma laboral. ¿Qué contiene este proyecto nuevo? El proyecto contiene un conjunto de modificaciones que tienen su origen, en primer lugar, en la llamada reforma procesal en la época de Zedillo, que son cambios menores, básicamente en cuestión de proceso individual. Contiene, por otro lado, un conjunto de modificaciones contenidas en la llamada... ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en materia individual contiene... De relaciones individuales. De relaciones individuales de trabajo. En primer lugar, parte de la idea de que hay que facilitar la flexibilidad de las condiciones de trabajo y entonces plantea el despido libre, digamos, por parte de los empresarios. Plantea que los trabajadores se pueden despedir hasta 3 años de antigüedad sin motivo, aunque sí plantea la indemnización, pero el patrón podrá despedir sin causa y motivo a cualquier trabajador hasta 3 años de antigüedad. Plantea un conjunto de contratos de carácter temporal con objeto de facilitar, digamos, un conjunto de procesos. Plantea un conjunto... Pero esto se ha hecho en la época neoliberal en muchos países. Sí, en muchos países. ¿Ha dado resultados? Y yo diría que eso no es un tema grave, porque ya muchos de estos contratos en la práctica ya existen. Incluso, por ejemplo, el contrato de temporada, el contrato de prueba de alguna manera existen, pero la idea central del proyecto en realidad es abaratar el costo de la fuerza de trabajo y yo diría precarizar. Sí, o sea, darle sentido ya formal, legal, a muchas de las prácticas precarizadoras que existen en el mundo del trabajo. El outsourcing, por ejemplo, que es el contrato por terceros. Yo no te contrato un tercero, entonces no tengo responsabilidad. Reglas que ya existen en la ley, porque la ley ya contempla un conjunto de modalidades y normas en materia de contratación o subcontratación, pero muchos de los vicios que existen, en realidad, tratando de afectar... Consagrar los vicios. Consagrar los vicios. Plantea un tema que es muy delicado, el famoso contrato por horas. La Ley Federal del Trabajo ya contempla la posibilidad de un pago por horas, pero con prestaciones. La trampa, y en esto es un proyecto muy tramposo que hay que ir leyendo por detalle, porque no olvidemos que... con horas más gente trabaja, ¿no? Que fue elaborado básicamente por abogados empresariales de la Coparmex. Ellos son los que pusieron... Es una reforma empresarial. Es una especie de pliego petitorio patronal. Convertido. Comentamos el caso de las horas. En ley. Que ahora se plantea el pago por horas, pero sin prestaciones. Porque mucha gente dice, bueno, pues resulta lógico, necesitamos promover el empleo, necesitamos ser competitivos, pero entras tú al detalle y la pregunta es, ¿acaso la respuesta es abaratando ya una mala respuesta a problemas Una mala respuesta a problemas reales en el mundo del trabajo que sin duda hay que reconocer? Plantea en materia colectiva un conjunto de restricciones a los derechos colectivos. Los sindicatos democráticos prácticamente van a desaparecer en México. Si hoy tenemos un 90% de contratos de protección patronal, con este proyecto se cierra al 100%. Va a ser imposible organizar un sindicato porque, como tú sabes, los patrones en México escogen a los sindicatos y la única manera que tienen de salirse es pelear la titularidad del contrato. El proyecto lo que pone es obstáculos insalvables, a tal grado que va a ser necesario pedirle permiso al patrón, fíjate, a través de un procedimiento administrativo para poder demandarlo. Bueno, esto es una locura, esto ha creado... Yo te pido permiso para demandarte. Para demandarte, porque dice, mire, se creó un requisito de procedibilidad, un papelito sin el cual ni siquiera se le va a dar curso a la demanda. Y ese papelito lo tienes tú que desahogar
ante la propia junta en materia local, que se compone por el patrón, el líder hegemónico, esto es normalmente el que tú tienes que demandar, y el Estado. Si ellos no te autorizan, no te dan de alta los padrones, no te certifican tu solicitud, ni siquiera eres tomado en cuenta en juicio. Eso no se le ha ocurrido a nadie en el mundo. Pero dicen es que esa es la exigencia más fuerte de los empresarios, es la condición que han puesto para invertir, que no haya sindicatos. Vamos a rotar. Tenemos también al licenciado Carlos de Buen, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, es un especialista en Derecho del Trabajo y ha sido director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social. Ahora que ha habido un rechazo de los sindicatos y yo diré de la mayor parte de los grupos parlamentarios de este proyecto, dicen que lo que estamos buscando es proteger los privilegios sindicales. Como tú llevaste el asunto de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, Así es. tienes que ver algo con Cananea también. No se trata de llevar a la ley los abusos que ha estado cometiendo el gobierno en el sentido de liquidar el derecho de huelga, porque de hecho están liquidando el derecho de huelga. En gran medida sí es, en gran medida sí es. Lo que hoy están haciendo de manera ilegal, pues prácticamente están instrumentando. No es exactamente el transportar a la ley el caso de Cananea o el caso de Luz y Fuerza, pero en ambos casos es pues golpear a los sindicatos más representativos, que son muy pocos ciertamente en este país, pero se trata precisamente de golpearlos a ellos. Yo diría, así como habla la iniciativa de que tiene 5 ejes, pues yo diría que tiene 4 ejes y habría que entenderlos en su debida dimensión. Bueno, en primer lugar, como lo dijo ya Arturo Alcalde, precarizar las relaciones de trabajo a través de la contratación prácticamente libre, la contratación práctica, y ahí es donde se les escapó el despido libre. Es decir, donde no fue suficientemente amplia la flexibilidad de contratar, entonces pues que te pueda despedir pues con un costo que por cierto es bastante menor comparado con la inmensa mayoría de las legislaciones no europeas, latinoamericanas. Nuestros 3 meses, 20 días por año, que los patrones ven como algo horrible, pues es poca cosa respecto de las indemnizaciones que hay en otros países de América Latina. O sea, no estamos comparándonos con el primer mundo. Entonces, ese sería un primer punto, un primer eje desde esta perspectiva. Uno segundo, indudablemente el ataque a los sindicatos a través de Pero los nos van a acusar de que titularidad. queremos defender a los sindicatos, el uso de las cuotas. ¿Qué porcentaje de sindicatos realmente manejan cuotas? No más del 10%. ¿Los demás qué? El patrón la paga porque son sindicatos al servicio del patrón. Es decir, ¿Les da un sobresueldo, vamos? Por abajo del agua, pues sí. claro, la empresa lo primero que hace antes de abrir sus puertas y antes de contratar un trabajador en este país es contratar al líder sindical. Entonces tenemos una empresa con un contrato colectivo de trabajo, con sindicato y todo, y lo único que faltan son los trabajadores. Pero no importa, eso se van a tener que ajustar a lo que pactamos el líder y yo. A partir de ahí, digamos, hay una gran variabilidad de, o no tanto, pero hay distintos contratos de protección, distintas formas de simular. En la inmensa mayoría de los casos, la simulación es tan absoluta que el trabajador nunca sabe que hay líder, que hay sindicato, que hay contrato colectivo. Un contrato colectivo que le dice, vas a ganar 15 días de aguinaldo, vas a tener una prima vacacional de 25%, vas a tener 6 días de vacaciones, o sea, lo que dice la ley. Entonces el trabajador ni se entera, y para que no se entere, pues tampoco le van a descontar cuotas. Entonces, ¿quién le va a pagar al sindicato sus servicios? Pues se los paga directamente el patrón. Es un falso sindicato. Es una simulación terrible. Y si la tasa de sindicalización, que yo no me atrevo a hablar de números acá, pero ciertamente es muy baja en México, bueno, la tasa de sindicalización real es infinitamente más baja. Yo no creo que pase del 3%. En el Estado es mayor, ciertamente, en los trabajadores al servicio del Estado, pero en la empresa privada no creo que haya una sindicalización real. ¿Cuántos de arriba del 2 sindicalizados o 3%. hay en este país? ¿2 millones? ¿3 millones? Pues suponiendo que hubiera 2 millones, que lo dudo ¿Cuántos mucho. contratos colectivos habrá, María? En mi tiempo país había unos 50,000. No, deben ser, en contado lo de producción, yo calculo que unos 300,000, ¿verdad, Arturo? Más o menos. ¿Pero de veras cuántos? Yo creo que ni el 10% de esa cantidad, debe ser alrededor de verdad, como 15,000, me imagino. ¿Y la idea es acabar con todos los de veras? Así es.
O sea, así es. Aunque la propaganda es de que se le va a poner límites al sindicalismo, pero eso es pura propaganda Al falsa. sindicalismo real. Porque en realidad los autores de la iniciativa, que son estos, decíamos, los abogados de la Coparmex, ellos son muy amigos de estos sindicatos corporativos. Ellos lo que están pensando es pegarles a los sindicatos auténticos. Por eso su exigencia fue, queremos que ya la gente no pueda cambiar de sindicato y que quede el sindicato que escogió. ¿Qué es lo peor de este proyecto? Yo creo que lo peor de este proyecto es el No la engaño. presenté, doña Mira, ya es conocida en este programa, es doctora en Ciencia Política de la Universidad Nacional y ha sido asesora sindical nacional e internacional. Así es. Yo creo que lo peor que tiene este proyecto es la parte del engaño. ¿Sí? Yo creo que el proyecto muy dolosamente incluye algunos temas que son temas que el propio sindicalismo democrático ha venido demandando desde hace tiempo en este país, como es la cuestión del voto directo y secreto de los trabajadores, pero los incluye de manera trunca, o sea, de manera muy incompleta. ¿Por qué trunca? Porque sencillamente esto no está reglamentado. O sea, si la ley actual tiene ausencias, tiene vacíos muy importantes que han permitido una sobreintervención del gobierno en las cuestiones obrero-patronales, o sea, esto es la ley actual, las reformas, al meter temas que son novedosos, tampoco Queda el viejo reglamentan. modelo obrero patronal bajo el control del gobierno, en un 8%. Un 10% o menos, un 1% de sindicatos independientes y un 90% de sindicatos patronales. Así es. Refuerza las ¿Qué prácticas panorama? autoritarias, refuerza mucho las prácticas autoritarias. Hay por ahí, bueno, esta cuestión que señala el licenciado alcalde en el sentido del despido del patrón sin causa justificada, pues simplemente lo que viene es a marcar un tono de unilateralidad brutal en las relaciones obrero-patronales. O sea, esto es muy grave en términos de la legislación actual, que contiene elementos importantes de bilateralidad, por un lado, ¿sí? Por otro lado, por ejemplo, hay ahí una parte que a mí me resultó aterradora. Se habla de la multicalificación obligatoria para los trabajadores. ¿Qué es eso? O sea, que el trabajador va a estar obligado a hacer todo lo que el patrón le diga que tiene que hacer. O sea, igual un surcido que un bordado, ¿no? Entonces, esto, ya al darle un carácter de obligatorio en esta legislación, está imponiendo una práctica autoritaria brutal al mundo del trabajo en México. O sea, no es ir en contra de la flexibilidad, o sea, la flexibilidad en sí no es mala en el mundo del trabajo, pero la flexibilidad tiene que ser pactada entre los trabajadores y el patrón. Nos están mandando a llamar a otro bloque. Vamos a explorar un poquito más lo que trae la ley y vamos a pasar a lo que no trae, que es lo más importante, a todo lo que se necesita hacer en este país y que se está omitiendo, como la reforma política. Se parecen más de lo que creen, más de lo que creemos. Unas cuantas ideas malintencionadas, disfrazadas como grandes avances, y el resto de la reforma del Estado simplemente se deja a un lado. Vamos a un segundo bloque.